Hola chicos, bienvenidos a la clase de descomposición ortogonal, nuestro tema de esta semana. Bueno, ustedes se dirán qué es esto de la descomposición ortogonal. Para comenzar y poder llegar y hilar bien esa idea, vamos a necesitar levantar hartos contenidos previos, como los cuales son las razones trigonométricas y los conceptos que hemos visto hasta ahora de vectores. Así que vamos a hablar acerca de eso antes de comenzar a tratar propiamente tal lo que es la descomposición ortogonal. Deberían ustedes ya conocer todo lo que tiene que ver con trigonometría y se necesita solamente lo básico. No es que vayamos a hacer problemas complejos de trigonometría en esta ocasión. ¿Qué es lo que se necesita saber de trigonometría? Bueno, entender que todo lo que vamos a hablar proviene de un triángulo rectángulo, en donde nuestro problema ahora va a consistir en definir un ángulo θ o ángulo alfa, como más les guste, y poder definir cuáles son algunas razones. ¿En qué nos vamos a basar? En el lenguaje que nos habla acerca de lo que es con respecto al ángulo θ, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Recuerden que en este caso las razones serían seno de nuestro ángulo θ, está definida como el cateto opuesto partido en la hipotenusa, el coseno como cateto adyacente partido en la hipotenusa y la tangente como el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas iniciales. También están las corrazones, las cuales son cosecante, secante y cotangente, pero para el estudio de la descomposición ortogonal, que es lo que nos llama hoy día, no es necesario tenerlas presentes. Por otro lado, tenemos todo lo que es el manejo de vectores, y también hay que tenerlo muy presente. ¿Qué necesitan saber de vectores? Necesitan saber lo que es la suma de vectores, sobre todo a nivel gráfico. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy contextualizado en lo que es lo gráfico, y para ello voy a ocupar un plano cartesiano. Tener el eje X y el eje Y, y voy a definirme dos vectores. El vector U y el vector V. ¿Cómo podemos hacer esta suma? Ustedes recuerden que pueden ocupar la propiedad conmutativa al momento de hacer esta suma. Entonces U más V sería lo mismo que V más U. En este caso yo voy a hacer específicamente U más V. Para ello voy a ocupar la regla del paralelogramo, que dice que yo tomo el vector V, que sería el segundo vector, y el inicio de este vector lo voy a posicionar en el final del vector U. O sea, voy a hacer esto. Lo importante acá es mantener la dirección que tiene el vector que nosotros estamos trasladando y también su largo. Es por eso que se forma un paralelogramo. ¿Cuál va a ser nuestro vector resultante? Va a ser tomar el inicio del primer vector y el final del segundo vector y hacer línea recta. Por lo tanto, aquí tendríamos la suma en morado del vector U más el vector V. Lo mismo se puede hacer con tres vectores con otras direcciones, etc. Y tan importante como la suma de vectores es también entender lo que es calcular la magnitud o la norma de los vectores. Magnitud o no. ¿Qué es la magnitud o la norma? La magnitud de la norma corresponde simplemente a responder la pregunta de cuánto mide nuestro vector.
Por ejemplo, nuevamente aplico un plano cartesiano para ayudarme en esto y yo me voy a hacer la pregunta de cuánto mide este siguiente vector, el vector U. La pregunta es cuánto mide desde inicio hasta el final. Para ello nosotros vamos a usar lo que son las componentes. ¿Qué significa eso? Que voy a utilizar las medidas que tenemos proyectando horizontal y verticalmente. En este caso, este vector que acabo de inventar, voy a decir que acá esto mide 4 y acá esto mide 3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sabiendo que esta medida vale 4 y que esta otra medida vertical vale 3, nosotros podemos encontrar un triángulo a nuestra conveniencia. Si me llevo este 3 a este lado, se me va a formar un triángulo rectángulo. Y es lo interesante que para los triángulos rectángulos nosotros sí tenemos un teorema que nos ayuda a calcular medidas. Es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, nuestro vector al cuadrado sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero lo que acabo de escribir, si uno lo hace técnicamente, hay un error grande. Porque no es que yo tenga el vector al cuadrado, sino que yo estoy calculando la magnitud de ese vector al cuadrado, o la norma. Así que por lo tanto, en vez de hacer eso, voy a denotar con el símbolo de norma, y eso es lo que yo quiero calcular al cuadrado, no el vector. Hacemos nuestros cálculos. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, lo cual nos da un valor de 25. Y acá ustedes tienen libertad para resolver esta ecuación, pensar en que estoy preguntándome por algo que al cuadrado me da 25, o aplicar con mucho cuidado raíz cuadrada, y por lo tanto concluir que la norma del vector v es 5. Es decir, el largo de este vector de aquí es 5, lo cual es coherente con lo que nosotros sabemos del teorema de Pitágoras. Ustedes siempre pueden calcular normas de vectores de cualquier tamaño. Lo único que necesitan siempre es conocer cuáles son los valores que conforman las proyecciones tanto horizontal como vertical de su vector. Y es aquí, en este tipo de razonamiento, donde nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de la descomposición ortogonal. La descomposición ortogonal tiene su origen en mirar exactamente esta misma situación, pero preguntarse ahora la pregunta al revés. Así que nuevamente voy a construir un plano cartesiano, ahora ya con medidas, para que nuestros dibujos tengan un poco más de coherencia con los cálculos. Y tal como lo hice en el anterior, voy a hacer exactamente el mismo vector. Un vector que horizontalmente va a tener largo 4, pero que verticalmente va a tener largo 3. Y ese va a ser nuestro vector V. Muy bien. Entonces ahora la pregunta que nosotros lo vamos a hacer es nuevamente invocar los números 3, 4 y 5, pero nos vamos a preguntar cómo expresar este vector como una suma de otros dos vectores.
Y no van a ser cualquiera dos vectores. Estos vectores tienen que cumplir una condición muy particular. Y es que yo quiero expresar este vector como suma de dos vectores, en donde uno va a tener que ser completamente horizontal y el otro completamente vertical. Y es por eso que vamos a volver a la misma representación. En vez de yo ahora decir que esto mide 4, voy a dibujar un vector horizontal que va a partir en el origen y va a tener norma 4 o magnitud 4. Y eso es lo que ocurre aquí. Ese vector de largo 4. Y además ahora voy a seguir la regla del paralelogramo y partiendo en el vector 4 voy a subir hasta mi vector v. Y si me doy cuenta, he subido una cantidad de 3 espacios. De modo que yo puedo decir con toda la confianza que el vector v es la suma del vector azul más el vector rojo. Lo que vamos a hacer a continuación es darle a todo esto una sistematización y ponerle muchos nombres. ¿Cómo le vamos a llamar esto? Al vector azul le vamos a llamar componente horizontal y para ello le vamos a llamar v sub x porque va por el eje x, y al vector rojo le voy a llamar v sub y porque va por el eje y. Luego de hacer esto hay que meterse de lleno con la notación, porque la notación es la que nos va a ayudar y es la que nosotros queremos en el fondo practicar bien en este curso. Cómo expresar un vector, seguir estudiándolo y ahora expresarlo de otra manera, específicamente como una suma de dos vectores, uno horizontal y otro vertical. Nosotros sabemos precisamente las coordenadas del vector v, que en este caso serían 4, 3. Entonces nosotros ya tenemos aquí que el vector v tiene de coordenadas 4 y 3. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles serían las coordenadas del vector azul y el vector rojo? V sub x y v sub y. En el caso de v sub x, las coordenadas son horizontalmente 4 y verticalmente 0. Mientras que para v sub y, horizontalmente tenemos 0, pero verticalmente 3. Entonces, el principio inicial de la descomposición ortogonal nos dice lo siguiente, nos dice que este vector v yo lo puedo expresar como v sub x más v sub y. Y esto también va a tener coherencia a nivel de el álgebra de vectores que nosotros desarrollemos. Es decir, si yo tengo 4, 0, que serían las coordenadas de v sub x, y 0, 3, que serían las coordenadas de v sub y yo sumo esto de acá, voy a obtener exactamente lo original del vector v, que era 4, 3. ¿Cómo esto es posible? Porque nosotros sumamos todo lo que está en la primera fila y todo lo que sumamos en la segunda fila. De modo que vamos a tener 4 más 0, 4, y 0 más 3, 3. Este principio se puede utilizar con cualquier vector. Cualquier vector que yo tenga lo puedo expresar como suma de dos otros vectores, en donde uno es horizontal completamente y otro es vertical completamente. Así que este es el origen de la descomposición. ¿Cuál va a ser el problema y cómo vamos a avanzar en este tipo de construcciones? Va a ser de la siguiente manera. Lo que nosotros vamos a querer hacer ahora es hablar en términos de las normas, en términos de las magnitudes. Porque hablar en términos de la suma vectorial es cómodo y es sencillo. Pero muchas veces vamos a tener otro tipo de vectores. Por ejemplo, vamos a tener el siguiente problema.
El problema ahora va a estar ligado a lo que es la situación trigonométrica. Como por ejemplo, yo podría tener un vector cualquiera u en donde voy a decir que la magnitud de este vector va a ser 5. Pero ahora yo, en vez de decir cualquier cosa acerca de ese vector u, como por ejemplo cuál sería el valor que está acá o el valor que está acá, voy a dar el ángulo. Y ni siquiera lo voy a dar con un número, sino que lo voy a dar simplemente como conocido, como parte de mi problema. Y la pregunta ahora va a ser, ¿cómo nosotros reconocemos y cuántos serán los valores de la magnitud de ese vector y de este vector? Esa es la gran pregunta. Sabiendo que esto mide 5 y que aquí yo tengo un ángulo θ, ¿cuánto me dirá esto y cuánto me dirá esto? Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que precisamente aquí se forma un triángulo rectángulo. Y en el repaso vimos que donde hay un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar trigonometría. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a, en vez de mirar esta situación absolutamente vectorial, vamos a mirarla como un triángulo rectángulo. En donde yo puedo darle a cada uno de estos las definiciones de las razones trigonométricas. Por ejemplo, voy a partir con el seno. Yo podría decir, calculemos el seno de θ. La definición me va a decir que el seno de θ va a ser el cateto opuesto a θ, o sea, este trazo de aquí. Pero nosotros habíamos ya llamado de cierta manera al vector que era vertical. Habíamos llamado u sub i. Pero en este caso yo estoy hablando acerca de la magnitud. Así que por lo tanto voy a poner con norma. La norma de u sub i. Si avanzo con la definición, me va a decir que una vez que tengo el valor del cateto opuesto, necesito ahora el valor de la hipotenusa. ¿Cuál va a ser el valor de la hipotenusa? En este caso sería 5 o simplemente la norma de u. A fin de hacer la generalidad, voy a poner norma de u. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el coseno. El coseno de θ es el cateto adyacente, o sea, el cateto donde está reposando el ángulo, que sería este de aquí. Sería la norma de u sub x. Y eso nuevamente dividido por la hipotenusa, que sería la norma de u. Entonces, la idea de esto, una vez que tenemos definido lo que es seno y coseno, es despejar justamente lo que nosotros no conocemos, que son las normas de u sub i y las normas de u sub x. ¿Cómo vamos a hacer eso? En este caso lo tenemos bastante simple. Fíjense que tenemos simplemente una fracción enfrente a una razón trigonométrica que ya está propiamente definida. Por lo tanto, si yo quiero despejar la norma de u sub i, basta con que yo multiplique por la norma de u en ambos lados y tengo mi expresión despejada. Entonces vamos a decir que la norma de u sub i va a ser igual a la norma de u por el seno de θ. Mientras que la norma de u sub x va a ser igual a la norma de u por
por el coseno de teta. Y aquí tenemos el primer ya indicio de lo que es la descomposición ortogonal de los vectores. Hay una manera en donde ustedes pueden encontrar el valor de las componentes ortogonales, que serían la vertical y la horizontal, utilizando solamente la norma o la magnitud del vector y alguna de las dos razones trigonométricas, dependiendo sea el caso, del ángulo. A estas dos de acá son las que llamamos las componentes ortogonales. ¿Qué tienen que ver esto con el estudio que estamos haciendo de vectores? Que precisamente, si ustedes miran acá ahora este dibujo, estos valores que nosotros teníamos son los que hemos descubierto como normas. Estos ceros se van a seguir manteniendo, pero ahora en vez de tener valores fijos de 4 y 3, vamos a poner estos valores. Entonces, en general, vamos a tener la siguiente interpretación y escritura de cualquier vector. Voy a decir que un vector U cualquiera que va a tener componentes x, y, lo vamos a poder escribir como suma de otros dos vectores. Nuevamente el principio es el mismo. Uno va a ser completamente horizontal y el otro va a ser completamente vertical. En el caso del completamente horizontal, que va a ser el azul, me voy para acá. Al ser horizontal, voy a tener una componente en el lado de x. ¿Cuál va a ser? Esta misma. La norma del vector por el coseno del ángulo. Pero no tengo nada en el lado vertical, así que va a ser 0. Más otro vector que va a ser muy parecido, que es el vector rojo. ¿Cuál va a ser la condición que va a cumplir el vector rojo? A nivel horizontal, su valor va a ser 0. Pero a nivel vertical, nosotros ya sabemos que el valor de este vector va a ser la norma del vector original, U, por el seno del ángulo. Y este precisamente es el objetivo grande de esta semana. Poder expresar cualquier vector como una suma en nuestra notación vectorial, en donde además estamos usando las razones trigonométricas. Un ejemplo para recapitular. Una vez que se saben los valores de seno y coseno para ángulos conocidos, todo tiene un poco más de sentido y se ve mucho más atractivo y visual escribir este tipo de cosas, en donde no aparece tanta notación sobrecargada, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ejemplo. Entonces, vamos a encontrar la descomposición ortogonal de un vector UE en donde la magnitud de ese vector va a ser 10 y el ángulo que va a tener ese vector van a ser 30 grados. ¿Cómo hacemos eso? Para abordar este tipo de ejercicios, ustedes se van a dar un eje de coordenadas cartesianas, pero más que nada un eje que les ayude a asentar el problema. No es la base ni la raíz de manera completa. Si ustedes hacen algo a la perfección, obviamente ya van a tener el ejercicio prácticamente resuelto. Pero esa no es la idea, porque van a haber números irracionales probablemente involucrados en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace rápidamente un eje en donde yo sé que el vector que yo haga va a tener que tener largo 10
y en un ángulo de 30 grados. Sería algo más o menos así. En donde esto sería de largo 10 y acá vamos a tener 30 grados. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Que escribamos este vector como suma de dos vectores. Uno completamente horizontal, que voy a seguir dibujando azul, y otro completamente vertical, que voy a seguir dibujando rojo. ¿Cuándo se termina el ejercicio? Cuando usted encuentra cuál es el largo del vector azul y el largo del vector rojo. Porque con esa información basta para escribir completamente esos vectores, porque son vectores especiales. Entonces, inmediatamente a este le voy a poner v sub x para acordarme y v sub y también para acordarme. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Una manera, hay dos maneras de abordar este tipo de ejercicios. La primera es no aprenderse todo esto de memoria, me refiero a lo que está aquí en morado, no aprenderse la descomposición ortogonal de memoria, sino que recordar y reconstruir siempre el procedimiento que hemos hecho. Que sería empezar a decir, bien, cuál es el seno de 30, cuál es el coseno de 30, escribir esas fórmulas y despejar. Ustedes lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Hay otras personas que encuentran mucho más cómodo aprenderse las descomposiciones de memoria y ocuparlas al instante. Yo voy a ocupar ese segundo método, más que nada por un tema de rapidez. Entonces, para el tema de la descomposición por X, por la horizontal, yo sé que la norma o la magnitud del vector azul va a ser la norma de U, o sea 10, por el coseno de 30. Y es aquí donde es súper importante el ángulo que yo elegí. Elegí un ángulo que es notable. Coseno de 30, en su gran mayoría deberían conocerlo. Y recordar que el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Y por lo tanto, al simplificar, esto me quedará 5 raíz de 3. Así que la norma del vector v sub x es 5 raíz de 3. Por otro lado, puedo hacer exactamente lo mismo para el vector vertical. Voy acá y me dicen, ¿qué tengo que usar? La norma de U, 10. Y eso lo multiplico por el seno de el ángulo, que es 30. Y este es mucho más fácil, porque el seno de 30 es un medio. Y eso me da simplemente 5. Entonces, y ya sabemos aquí que este de acá tiene magnitud 5 y el horizontal 5 raíz de 3. Y que por lo tanto yo puedo escribir este vector del cual no sabía nada y ahora ya conozco sus componentes horizontales, pero sus componentes ortogonales. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Yo puedo escribir que v va a ser igual a v sub x más v sub y. Pero yo en un principio no sabía quién era exactamente las coordenadas de v. Solamente sabía el ángulo y sabía el valor de su norma. Pero yo sé que las coordenadas ahora propiamente tal de v sub x van a ser 5 raíz de 3, 0. Y las coordenadas de v sub y van a ser 0, 5. Así que por lo tanto, las coordenadas de mi vector b van a ser 5 raíz de 3, 5. Y esa sería la aplicación directa que tienen la descomposición ortogonal en cualquier tipo de vector. Ustedes pueden hacer esto con cualquier vector que ustedes se planteen en el plano cartesiano.